Puranoticia.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conexión Puranoticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas más destacadas de nuestra programación. Mi nombre es Antonia Benítez y saludamos a quienes nos están mirando y escuchando ahora en vivo y en directo por el canal 177 de Zapping y por la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. Además saludamos a quienes nos sintonizan en La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar en el 90.9 FM, en Valparaíso y en Viña del Mar en la 102.5 y en el 96.1 FM en Los Andes. Y ahora nos vamos con informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque continúan las preocupaciones por la situación que enfrenta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Todo esto con el objetivo de conocer el estado financiero, laboral y asistencial del principal recinto de salud de la región. La Comisión de Salud del Senado sesionó este martes en sus dependencias. La jornada estuvo marcada por la ausencia de autoridades del Ministerio de Salud, lo que generó cuestionamientos entre los parlamentarios presentes. Y para conocer la visión de los trabajadores respecto a la crisis que atraviesa el establecimiento, conversamos con el dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud del Van Buren, Eduardo Ojeda. Escuchemos lo que fue parte de esta entrevista. Eduardo, tú junto a Rita, que también saludamos a esta hora de la mañana, nos gustaría saber cómo recibieron, ¿cierto?, tanto ustedes como los funcionarios, la ausencia de la ministra y las principales autoridades también del Ministerio de Salud en una instancia que era tan importante para el hospital. Mira, es una pena lo que pasó porque nosotros hicimos las gestiones durante varios meses con los senadores, con algunos parlamentarios para que se hicieran las sesiones dentro de los hospitales, para que conocieran la realidad que hay en los hospitales, la situación caótica que estamos viviendo, la miseria que se vive dentro de los hospitales, y logramos, después de unos meses de coordinación con los senadores, que hicieran la sesión en Valparaíso, y lamentablemente, personalmente se habló con el delegado presidencial, el señor Millones, que yo hablé con él, y le había dicho que era sumamente importante estar dentro del hospital y conocer la realidad en situ, en su lugar, para que ellos conozcan la realidad que hay en el hospital. Me parece impresentable que las autoridades del gobierno y regionales no quieran participar y dar la cara, porque son ellos los que nos están diciendo que va a haber recorte a la salud. Eduardo, son ellos los que tienen que estar presentes. Con esto, ¿ustedes sienten quizás que se confirma la ausencia y también el abandono que ustedes vienen denunciando hace un tiempo en el recinto hospitalario? Mira, todos sabemos que hay una deuda histórica que empezó como 25.000 millones, ya va en 13.000 millones, seguimos pagando a los proveedores. Creemos nosotros que necesitamos recursos, las platas no sobran, siempre nos faltan los dineros, pero tienen que ser bien controlados. Necesitamos que también el gobierno y el que esté a cargo de esto haga un control de los gastos. Pero las platas no están sobrando. Cuando uno habla de un recorte de 2.5 en salud, ese 2.5, quiero dejar bien claro, es un número. Pero ese número significa menos remedio, menos sábanas, menos sillas de rueda. Nosotros, por ejemplo, en algunos servicios hemos tenido que estar ocupando las cortinas como sábanas o directamente no le ponemos sábana a los pacientes. Nosotros estamos pidiendo que haya una dignidad hacia la atención. Nosotros estamos hace años con la miseria aquí y gracias y a pesar de la miseria que tenemos, hemos ido avanzando y hemos dado salud a la población de Valparaíso y a la cuarta y tercera región también que se atienden acá. 8 de la mañana con 41 minutos, estamos conversando a esta hora con Eduardo Ojeda, quien es dirigente de la FENATSA histórica del Hospital Carlos Van Buren. Lo que tú nos cuentas, Eduardo, es verdaderamente ni siquiera preocupante, sino que indignante, ¿cierto? Lo que nos cuentas del funcionamiento que lleva, cómo lo llevan a cabo en el fondo en el Hospital Carlos Van Buren a estas alturas. Bajo lo que tú nos cuentas, ¿cierto? Esta deuda histórica, también los recursos que, de acuerdo a lo que nos dicen, ¿cierto?, alcanzarían solo hasta el mes de septiembre de este año en curso. Me imagino que existe un riesgo de suspensión de los servicios, cirugías o bien de las prestaciones si es que no se llegan recursos frescos durante los próximos meses, Eduardo. Por supuesto, nosotros lo que nos han dicho las autoridades es que hasta septiembre nosotros el presupuesto que hay ahora asignado, que todavía no lo han recortado,
llegaríamos hasta septiembre. A fines de agosto, los primeros de septiembre ya no tendríamos presupuesto. Si nos reducen el presupuesto, va a ser mucho antes. Y reducirnos el presupuesto, y quiero dejarlo bien claro a la comunidad, no es un tema para los funcionarios, no nos están reduciendo a nosotros. Van a reducir la lista de espera, las operaciones, los insumos. Entonces ahora cuando un paciente está 2 meses esperando que lo operen hospitalizado, van a tener que esperar 4. O no lo van a operar, porque muchos pacientes en traumatología que están acá llevan 3 meses y ya la fractura ya cerró y finalmente lo dejan con esa lesión y lo mandan para la casa. Entonces nosotros necesitamos que ser más eficientes. Nosotros tenemos que tener los pabellones funcionando, todos los pabellones funcionando, sacar la lista de espera. Para fortalecer la salud necesitamos atender más, no menos. Necesitamos que los diálisis, por ejemplo, en el caso de la diálisis, nosotros atendemos solamente el 5% de los pacientes que se dializan. El 95% se va al área privada. Nosotros eso te iba a preguntar, ¿el resto qué pasa diálisis con el resto que no pueden ser atendidos en el Hospital Carlos Van Buren? Se compran servicios, entonces todo el dinero de FONASE y del Estado se va a las clínicas y a los centros, por ejemplo, en el caso de los centros de diálisis, el 95%. Nosotros atendemos, hacemos un saludo a la bandera, perdona que te lo diga, solamente el 5% son atendidos dentro del hospital. Y no atendemos 24 horas, nosotros deberíamos atender 24 horas, contratar más profesionales. Y sería más barato que estar comprando servicios, pero tienen que invertir primero. Nosotros los trabajadores queremos trabajar, queremos entregar a la población. Nosotros estamos luchando ahora por que no haya recorte, por la gente que está en las poblaciones, por la gente de los cerros, por la gente que viene que tiene que operarse, llevan 3 o 4 años esperando una operación. Con los recortes, van a esperar otros 2 años más. Y me imagino que esta situación a ustedes, Eduardo, también les muerto. indigna porque finalmente son la cara visible ante esos pacientes y me imagino, a ustedes a quienes ellos les exigen estos servicios. Por supuesto, nosotros tenemos... ¿qué es lo que te voy a decir? Nosotros cuando atendemos pacientes en la sala, nos da vergüenza. Es decir, cuando la gente nos dice, necesito que me operen, necesito volver a trabajar. Hay gente joven que tiene que volver a trabajar, mantener una familia. No puede estar 3 meses hospitalizado esperando que lo operen, esperando una placa, esperando un tornillo para traumatología. Necesitamos tener las condiciones adecuadas para que los médicos vuelvan también al hospital. Porque no hay en este momento médicos especialistas en los hospitales. Entonces tenemos que crear las condiciones para que los médicos vuelvan a tener pabellones, tener insumos, que ellos también se desarrollen profesionalmente. Pero muchos médicos vienen acá y la verdad que se van, ¿por qué? Porque no pueden operar, porque no pueden desarrollarse y se van a un lugar donde sí le entregan esas condiciones. Conversamos a esta hora con Eduardo Ojeda, quien es dirigente de la FENATS histórica en el Hospital Carlos Van Buren, acerca de la fallida comisión de salud que se vivió durante este martes 2 de junio. Durante esta sesión, Eduardo, se habló mucho del futuro, ¿cierto?, del Hospital Carlos Van Buren y la compra también de los terrenos que está pendiente. La principal urgencia hoy es este nuevo hospital o bien es salvar el funcionamiento del actual. Mira, para mí es sumamente importante un hospital nuevo para la región. Yo llevo 25 años aquí en el hospital y de cuando yo entré ya se hablaba de un hospital nuevo. De cuando se instaló el Congreso, cuando el Congreso nos quitó el hospital de Forme en la Avenida Argentina, hablaron de hacer un hospital nuevo para la quinta región, para Valparaíso. De ese tiempo, estamos hablando más de 40 años, ya se ha hablado de hospital nuevo. Es sumamente necesario un hospital nuevo, pero no podemos perder tampoco la mirada que si se lograran comprar los terrenos que ya están bastante avanzado, el gobernador avanzó bastante con los terrenos, que hay un compromiso de venta, falta solamente otro terreno que hay que buscar la forma que lo puedan vender. Ese hospital nuevo significa en 15 años como mínimo para empezar a funcionar. Y nosotros no podemos esperar 15 años. No podemos decir a la población de Valparaíso, esperen 15 años, vamos a hacer un hospital nuevo y ahora lo vamos a atender. Tenemos que atender ahora, necesitamos recursos ahora para este hospital viejo. Este hospital viejo, todos hemos sabido y salió aquí en la noticia, en Pura Noticia, cuando se nos voló el techo. A nosotros se nos vuelan los techos, las ventanas se inundan. Necesitamos dinero para la infraestructura. Aquí, cuando venga la lluvia, va a ser terrible dentro del hospital Carlos Van Buren. Entonces, es importante el hospital nuevo, sumamente importante. Y estoy de acuerdo con el hospital nuevo. Pero no podemos olvidarnos que tenemos que seguir atendiendo a la población. No le puedo decir a la población, a la gente de la población que espere 15 años, que ahí recién lo vamos a operar porque vamos a tener un hospital nuevo. Bueno, y como tú dices, Eduardo, son requerimientos que han exigido ustedes y, por ejemplo, también lo decía durante la tarde, ¿cierto?, de este martes 2 de junio, lo decía el propio presidente del Colegio Médico de nuestra región de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, nos contaba que las partes más nuevas
del Hospital Carlos Van Buren ya tienen 50 años. O sea, es un hospital que sin duda urge, ¿cierto? Se necesita una remodelación de infraestructura. Más allá de la construcción del hospital nuevo, hay que trabajar con lo que se tiene, ¿cierto? ¿Qué respuestas ustedes esperaban, Eduardo, concretar durante, poder escuchar, ¿cierto? Alguna respuesta concreta durante este martes 2 de junio de parte del Ministerio de Salud? Nosotros lo que queremos saber del Ministerio de Salud, ¿dónde van a hacer los recortes? Que sean sinceros, porque ellos hablan de recortes y hablan de números, pero no nos dicen cuándo van a hacer los recortes, van a hacer los medicamentos, van a hacer la lista de espera. Porque tenemos que entender nosotros que el funcionamiento del Hospital Carlos Van Buren es para toda la población, porque cuando los parlamentarios han sufrido accidentes, a lo primero que llegan son los hospitales públicos. Y el primer ambulancia que llega son los SAPU, que son ambulancias del sistema público. Entonces, ellos tienen que darnos la respuesta. Ellos tienen que decirnos cuándo va a ser el financiamiento, cómo vamos a avanzar en la salud. La salud no es un negocio. Nosotros no vamos a generar dinero para el Estado. Es un gasto y tienen que entenderlo así. Porque ellos mismos, cuando se vienen a atender acá, tampoco pagan. Entonces, por eso yo les digo, aquí es importante que la autoridad nos diga a nosotros dónde van a hacer los recortes, cómo van a hacer los recortes, o si lo van a hacer. Yo creo que es impresentable que hagan recortes en salud. Siempre los dineros faltan. No podemos cerrar en septiembre el Hospital Van Buren, ¿no puede cerrar? ¿Cómo se? Es impresentable, no, es imposible que cierre un hospital público. Y cuando dice la ministra, estamos conversando con Eduardo Ojeda, quien es dirigente de la FENATS histórica del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, a propósito de esta fallida sesión del Senado, que se esperaban, ¿cierto?, algunas autoridades, tanto del Ministerio de Salud, autoridades a nivel nacional y local, lo que finalmente no se concretó. También hubo cuestionamientos, Eduardo, por los problemas técnicos, ¿cierto?, que impidieron desarrollar adecuadamente esta sesión. Hubo interrupciones, ¿cierto?, en cuanto al internet, a las conexiones. ¿Qué lecturas hacen ustedes de lo que ocurrió? Porque de acuerdo a lo que escuchábamos, las pruebas había salido todo perfecto, los ensayos, la conectividad era maravillosa, pero en el momento, ¿cierto?, que se tenía que desarrollar la sesión, esto no fue así. Mire, yo le digo que es impresentable. Lo que pasa es que la senadora, Carlos Cariola, cuando pidió que el Hospital Van Buren sesionara acá en la comisión del Senado, pidió que fueran en el auditorio y no estuvieran en una sala aparte. Ella también estuvo muy molesta, ella nos hizo a conocer que ella había dicho que teníamos que estar todos juntos, como lo vamos a hacer el día martes en el Senado. Entonces, porque, Eduardo, si nos puedes contar un poco esto. Tengo entendido que los senadores quedaron en una sala aparte y ustedes estaban en otra, y esto era lo que ellos tenían que ver como por esta especie de telellamada, ¿verdad? Exactamente. Estaba en una videollamada donde ellos veían cómo se iba desarrollando la sesión, ustedes la veían de recinto, pero no estaban todos juntos. Eso acusaba también la senadora Carol Cariola, senadora de nuestra región de Valparaíso, que los habían prácticamente encerrado en una sala muy pequeña. Claro, es una sala súper pequeña, había mucha gente adentro donde estaban ellos, nosotros estábamos en el auditorio, empezaron a hablar los directores, a dar un estado de cuenta cómo estaba el hospital y no escuchábamos nada. Entonces no escuchábamos nada, no se podía hacer, estaban los ingenieros tratando de solucionar el problema, no pudieron solucionarlo y cuando lograron solucionarlo ya la hora era sumamente avanzada y habían compromisos de algunos parlamentarios que tenían que volver a sesionar. Entonces yo lo encuentro impresentable, sabiendo, era una gran oportunidad que las autoridades estén en situ, estén en los lugares donde realmente están pasando las cosas, porque es de fácil de Santiago, de una oficina, decir que vamos a hacer recortes, pero no conocen la unidad de emergencia adulta del Hospital Carlos Van Buren, la situación que hay de baños. Pues yo le voy a contar que hay un solo baño para todas las visitas del Hospital Carlos Van Buren. Las visitas, no estoy hablando de los pacientes ni los funcionarios. Para las visitas, todas las visitas que vienen a ver al Hospital Van Buren tienen una sola taza de baño. De todo el hospital, de todos los pisos que tiene el hospital. De todo el hospital tienen un baño. Las visitas, no estoy hablando de los pacientes ni de los funcionarios, para las visitas están en el hall, hay un solo baño, uno para mujeres y uno para hombres. Entonces eso es indigno, porque la gente siempre nos pregunta dónde están los baños, nos da vergüenza decirle está el baño, tiene que hacer una cola para entrar a un baño que está insalubre, por supuesto. También hubo cuestionamientos, ¿cierto?, en cuanto a estas conexiones, pero también la Comisión de Salud ya citó nuevamente, porque ustedes en esta sesión, ¿cierto?, que se desarrolló durante la mañana de este martes, no asistió la ministra de Salud, pero tampoco la Seremi. Esto también a ustedes les llamó la atención y a los parlamentarios ustedes esperaban la visita también de la Seremi de Salud. Pero ahora la Comisión de Salud citó a la ministra para el próximo 9 de junio. ¿Ustedes qué esperan de esta reunión y qué señales mínimas esperan que entregue el gobierno? Nosotros esperamos respuesta de las preguntas que tiene toda la población. Esperamos que la ministra nos diga
si va a ser ese famoso recorte que es impresentable y a dónde lo va a afectar. Y que digan y que sean bien sinceros y vengan a dar la cara, porque es muy fácil hablar de Santiago que hay un recorte y darle un número. Y como les dije anteriormente, es un número, pero tienen que entender que ese número hay gente detrás de ese número. Hay gente que necesita salud, necesita medicamentos. Necesitamos que la ministra venga a darnos respuesta, que la ministra venga a conocer los hospitales, la ministra conozca los hospitales públicos. Nosotros tenemos consultorios donde se atienden los consultorios en container. Entonces, pues yo digo, eso tienen que entender, que la salud tiene que ser digna para la gente de la población en Valparaíso especialmente. Esperamos que la ministra dé la cara, que diga dónde va a ser los recortes y que escuche a los trabajadores, que escuche a la población, que escuche a la junta de vecinos, que escuche a los directores, porque también los directores se van a ver complicados por su gestión, no van a poder terminar con las gestiones. Y en septiembre vamos a tener una lista de espera mucho más grande, vamos a comprar servicios, se va a gastar mucha más plata y se vamos a gastar en privado en vez de hacer nosotros y fortalecer la salud pública nosotros en Valparaíso y en todas las regiones. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que nosotros atender a nuestros pacientes, no mandarlos a las clínicas privadas a atenderse. Nosotros podemos, tenemos el personal y nos falta que nos den los recursos para hacer eso. Conversábamos con Eduardo Ojeda, dirigente de la FENATSA Histórica del Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. Muchas gracias, Eduardo, por haber tenido este contacto con nosotros. Nosotros claramente nos vamos a mantener atentos a cómo se desarrolle esta situación, ¿cierto? Y recordemos que este 9 de junio ha sido citada la ministra de Salud a una comisión de salud en el Senado donde justamente se va a abordar esta materia. Así que, Eduardo, ahí esperamos volver a conversar contigo. Muchas gracias por haber estado esta mañana con Pura Noticia. Muchas gracias. En Conexión Puranoticia.cl hacemos una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con las entrevistas más destacadas de esta jornada. Ya estamos de regreso en Conexión Puranoticia.cl. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de escuelas protegidas, despachando ley la iniciativa del gobierno de José Antonio Kast, la cual establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Cabe señalar que los diputados Juan Santana, del Partido Socialista, Héctor Ulloa, Independiente, y Emilia Schneider, del Frente Amplio, pidieron reserva de constitucionalidad para ciertos artículos acusando que vulneraba garantías constitucionales de los estudiantes. El proyecto fue aprobado por 105 votos a favor y 46 en contra. Para profundizar en este tema estuvo con nosotros la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Diputada, lo que nos convoca esta mañana es que el Congreso justamente despachó a ley el proyecto Escuelas Protegidas, ¿cierto? Una iniciativa que busca fortalecer la seguridad justamente al interior de los establecimientos educacionales, pero que también ha generado ciertos cuestionamientos, ¿cierto? Desde parte del oficialismo. Y usted, incluso también, por supuesto, que la imposición, usted presentó una reserva de constitucionalidad. Queremos profundizar justamente en estos reparos, diputada. Efectivamente, aquí hay varios problemas en la tramitación y en el fondo del proyecto de ley de escuelas protegidas. Lo primero que quiero decir es que estas fórmulas de más sanciones, de la propuesta más rimbombante y más gravosa, ya las hemos explorado en Chile sin ningún resultado. Yo le pregunto a los apoderados y apoderadas que nos escuchan, que nos ven, si desde que se aprobó Aula Segura sienten que las escuelas están mejor. Yo como apoderada, yo soy apoderada, creo que no. Creo que en el gobierno de Sebastián Piñera se anunció con bombos y platillos Aula Segura como la solución definitiva a la violencia y no funcionó. Y ahora están haciendo lo mismo. Buenos titulares, pero malas políticas públicas. Primero por la forma, porque en la discusión no escucharon a los expertos y expertas, no escucharon las opiniones distintas, legislaron a tontas y a locas y no recogieron ninguna propuesta para mejorar el proyecto. Hasta que llegaron al Senado y se enfrentaron a la realidad de que no iban a poder hacerlo a su pinta. En segundo lugar, tema de fondo. Este proyecto no tiene respaldo técnico ni en la experiencia comparada. Lo que se ha hecho en otros países en esta dirección no ha demostrado que garantice mayor seguridad para las comunidades educativas. Entonces es solo un buen titular. Y en tercer lugar, hay problemas constitucionales graves. No solamente por que los procedimientos son arbitrarios y no tienen garantías, sino también
por el retroceso que habría al quitarle gratuidad a estudiantes condenados, que además de ser una cuestión que va contra la Constitución y los tratados internacionales, no tiene ni una efectividad, y yo no lo digo yo, lo decía hoy día Mauricio Duche en La Tercera, respecto al registro único de vándalos que propuso el gobierno, que va en la misma dirección de quitar beneficios sociales ante faltas o delitos, y él decía que el impacto disuasivo de esto, es decir, preventivo, es nulo, escaso o marginal. Y él no es precisamente de mi sector o de mi partido. Diputada, por otro lado, ¿qué aspectos específicos usted considera que justamente podrían vulnerar los derechos o bien la garantía de los estudiantes, que es justamente uno de los reparos también que se presentó en la aprobación de esta ley? Son varios, pero yo me quiero concentrar en dos. Particularmente, primero, en cómo se vulnera la igualdad ante la ley, la garantía del debido proceso, la protección de la vida privada y la libertad personal en los controles que se buscan hacer a los niños, niñas y jóvenes. Porque básicamente este proyecto extiende una especie de control preventivo de identidad a las y los estudiantes en establecimientos educacionales, pero sin las garantías que el control preventivo de identidad tiene, que ya son pocas, que ya podríamos decir que es medio arbitrario, pero acá ni siquiera se recogieron esas cosas. Cosas que nosotros propusimos, como, por ejemplo, fijar un límite personal o un límite temporal para la retención del niño. Es decir, yo no puedo tener un niño en un control indefinidamente. Esto tiene que tener un límite. Eso se rechazó. Los controles de carabineros tienen que tener un límite, pero el control a un estudiante en un colegio no. Puedo tenerlo retenido todo el día. Además, una cuestión básica que yo propuse en el primer trámite y que la derecha rechazó, que el carabinero a la hora de hacer un control a un niño o niña tenga que mostrar su placa, su identificación, algo básico. O sea, si yo le pregunto la hora, un carabinero debería mostrarme su placa. Y además, y lo último y lo más grave, es que en estos procedimientos no queda claro quién es el responsable cuando se usa de forma abusiva esta facultad. Entonces un apoderado que ve que su hijo fue vulnerado en uno de estos controles, no tiene a quién acudir, no tiene a dónde buscar un responsable. Se va a tener que comer eso solo, y eso a mí no me parece. Y en último término, en segundo término, está el tema de la restricción de la gratuidad a condenados, que puede sonar bien para mucha gente, pero lo cierto es que no tiene ni un impacto. Pero es por 5 años, diputada, tengo entendido. ¿O me equivoco? Efectivamente, pero eso no estaba en la formulación original del gobierno. Eso se incluyó en el Senado, porque el Senado mejoró efectivamente algunas de las dimensiones de este proyecto. No todas, a mí no me parece suficiente, pero le puso un límite, por ejemplo, de 5 años. Pero esto igualmente va en contra de tratados internacionales suscritos por Chile de la no regresión en derechos sociales, y también creo que tiene otro problema, que tiene que ver ya con el debido proceso y con que solo se sanciona una vez a una persona por una conducta. Aquí habría una doble sanción, pero una doble sanción a los más pobres, porque si un estudiante de Las Condes destruye una pizarra en su colegio, gravísimo, eso no tiene que ocurrir, tiene que ser castigado, pero él va a ser castigado una vez, quizás con una suspensión, pero sus papás le van a poder pagar los estudios, entonces él no va a quedarse sin ir a la universidad por esa falta. En cambio, un niño pobre, de la legua, que destruye la misma pizarra, lo que le va a pasar es que lo van a suspender y además puede perder su gratuidad, y además se va a quedar sin estudiar, porque sus papás no le pueden pagar la universidad o el centro de educación superior que elija. Entonces aquí tenemos un problema, porque se pone mano dura a los más pobres, porque los más ricos no se ven afectados por esta pérdida de derechos. Algunos ni siquiera tienen gratuidad. Entonces, creo que aquí hay un problema de enfoque, porque la justamente, sanción no diputada, está hay que igual para enfocarse todos. en la reinserción también social, que justamente al limitar la gratuidad afectamos esto también. Conversamos a esta hora de la mañana con la diputada del Frente Amplio, quien es integrante también de la Comisión de Educación. Hablamos con Emilia Schneider. Diputada, otro de los puntos que ha sido bastante debatido fue justamente la revisión de las mochilas. Esto ha sido ampliamente cuestionado. Quiero saber desde su mirada, ¿cierto? ¿Dónde ve el principal riesgo que tiene esta medida? La de revisión de mochilas, sí. Efectivamente, primero en que pongámonos en el caso práctico. Ahí, en la formulación original del gobierno del proyecto, era cualquier persona, no era un personal capacitado ni habilitado para ello. Nosotros propusimos eso, lo rechazaron, y la derecha presentó una indicación igual y la aprobaron, con ese nivel de infantilismo. O sea, porque viene de un lado no se aprueba una propuesta, pero finalmente quedó que el personal sea capacitado y habilitado para estos efectos. Pero no queda claro quién capacita, cómo se capacita. Entonces, la realidad, finalmente, quien va a terminar revisando mochilas es el tío de la entrada del colegio que saluda a los apoderados, saluda a los niños, o un profesor. ¿Y qué va a pasar ahí? Imagínate, un profesor encuentra una pistola en una mochila.
¿qué va a hacer? ¿Va a arriesgar su vida sin capacitación, sin formación para reducir a alguien, para quitar una pistola, va a arriesgar su vida? Y le vamos a pedir que arriesgue su vida sin ninguna capacitación, sin ninguna asignación adicional, sin nada. Entonces este proyecto le tira toda la responsabilidad a los establecimientos educacionales. Además, no hay límites claros respecto a la revisión de mochila. Por meros indicios, por mera tintada, alguien le puede decidir revisar la mochila a un niño o niña. Entonces eso también puede dar pie a arbitrariedades, que a cierto tipo de niños, de cierta clase social, de cierto tono de piel, los revisen más que a otros. Y eso es lo que a mí no me parece. Entonces, nosotros lo que le dijimos al gobierno fue, yo no estoy de acuerdo con estos procedimientos intrusivos porque no resuelven el problema, pero hagámoslo bien. Y presentamos más de 70 propuestas para hacernos cargo de que estos controles intrusivos fueran como corresponde, con límites claros, con responsabilidades claras, y el gobierno y la ministra Arzola nos pegaron un portazo. En el Senado se vieron obligados porque los senadores son huesos duros de roer, pero aún así, en la Cámara, el oficialismo intentó retroceder en los avances que habían habido en el Senado. Entonces, no hay disposición alguna a llegar a acuerdo. Y aquí quiero terminar con una reflexión, que es que para las escuelas no podemos estar cambiando políticas cada 4 años. Eso es mucha incertidumbre. Acá tenemos que llegar a acuerdos duraderos, políticas duraderas, porque si no las escuelas están sometidas a un vaivén político que realmente no les ayuda a solucionar sus problemas. Tienen que ser políticas de Estado, ¿cierto, diputada? Que vayan en bien de todos los chilenos y que sean progresivas y que puedan ser medidas que se sostengan en el tiempo. Y por otro lado, usted, diputada, tenía mucha razón en lo que dice, que nuevamente se ponen lamentablemente a los profesores en la primera línea, en una labor que no debiesen tener, a los profesores, a los inspectores, directoras, que claramente usted decía no están capacitados para poder llevar estas tareas a cabo. Pero por otro lado, también existe hoy un problema real de violencia, ¿o no, diputada? ¿Usted comparte esta visión que hay un problema real de violencia escolar que realmente requiere nuevas herramientas para comunidades educativas justamente en este año 2026? Son otras épocas ya quizás. Sí, efectivamente. Primero quiero rescatar algo que tú decías anteriormente, que creo que tienes mucha razón, que cuando se quitan beneficios sociales se quita la posibilidad de reinserción. Entonces un cabro que cometió un delito a los 16 o una falta grave, después no puede entrar a la universidad y está más cerca de la delincuencia, está más cerca del crimen organizado. Entonces hay que cortar ese ciclo, no profundizarlo, y creo que las medidas del gobierno lo profundizan. Ahora, respecto a tu pregunta, por cierto, tenemos un problema y una crisis de violencia y discriminación en las escuelas gravísima, y hay que enfrentarlo. Y en eso nosotros tuvimos propuestas. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Boric sacamos la ley de convivencia educativa, que incluía sanciones, pero también fortalecimiento a las políticas de convivencia, los equipos de convivencia, prevención, mejor coordinación institucional. Ahí había, efectivamente, una mirada más integral, pese a que el proyecto es muy perfectible. Pero creo que lo central para abordar la violencia en los establecimientos educacionales es distinguirla. El gobierno y la derecha lo meten todo en el mismo saco. Todos son violentistas, anarquistas o veroles blancos. Pero vámonos al caso de Calama, que motivó toda esta discusión este año, que fue un caso que nos remeció, que nos dolió mucho como país. Ahí no había overoles blancos. Probablemente ahí había un niño con un problema de salud mental. Y probablemente tuvimos un problema de control de armas ahí también, porque que ese niño haya llegado a tener un arma, ese es otro problema. Entonces, hay que distinguir la violencia que tiene que ver con problemáticas de salud mental, aquella violencia que puede tener móviles políticos, qué sé yo, verde blanco, lo que quieran, el bullying entre compañeros, un apoderado que agrega a un profesor, son violencias distintas que tenemos que abordar. Y si las metemos todas al mismo saco, no las vamos a resolver y solamente vamos a sacar un buen titular, pero no una buena política pública. Entonces, ahí hay que abordar de forma distinta. Y nosotros hemos levantado 2 propuestas como Frente Amplio que nos parecen muy relevantes. Invertir en salud mental en la y los jóvenes, en que eso también se tiene que involucrar el Ministerio de Salud, y tener un buen control de armas, porque el problema no es solamente que el niño llegue con la pistola al colegio, es de dónde sacó la pistola ese niño. O sea, a mí eso es lo que me preocupa. Lo primero que me pregunto cuando me dicen un niño llegó al colegio con la pistola, ¿de dónde sacó la pistola? ¿De su casa, de su barrio, etcétera? Y ahí el Ministerio de Seguridad se tiene que poner serio con el control de armas. Y con esto quiero decir que el problema de la violencia en las escuelas no es solo de las escuelas, es un problema social que hay que abordar integralmente, porque las escuelas no son comisarías, los profesores no son carabineros y no lo van a hacer nunca, porque profesores son. Conversamos a esta hora de la mañana con la diputada Emilia Schneider del Frente Amplio, que también es integrante, ¿cierto?, de la Comisión de Educación. Diputada, sé que usted se tiene que ir porque tiene precisamente que asistir durante esta jornada al Congreso. Así que la última pregunta antes de despedirnos. Usted precisamente hizo reserva de la constitucionalidad. Si nos puede contar un poco respecto a esto.
Efectivamente, ya lo mencionaba un poco anteriormente con las vulneraciones a debido proceso, a tratados internacionales, al derecho a la educación, a otros elementos. Nosotros hicimos reserva de constitucionalidad junto con diputados y diputadas de la oposición y también quizás del centro. Vamos a llegar al Tribunal Constitucional porque lo que nos parece es que no porque el gobierno quiera hacer una parafernalia comunicacional, sacar un titular para mostrar que está haciendo algo, vamos a perjudicar a las escuelas y a los liceos de nuestro país. Este es un proyecto que no va a resolver los problemas, los puede agudizar incluso, y nos parece que es un retroceso y muy dañino. Entonces, queremos ir al Tribunal Constitucional para que se respeten los derechos de los niños y niñas y también de las comunidades educativas. Y para cerrar, diputada, ¿qué mensaje usted le podría entregar a los apoderados que hoy nos ven, nos escuchan y que justamente respaldan esta legislación porque sienten justamente que los colegios han perdido la capacidad de poder controlar situaciones de violencia? Les diría que empatizo con ellos, que entiendo su preocupación. Yo también soy apoderada y también me preocupa efectivamente este tema. Hay una situación de violencia crítica que tenemos que abordar, que no podemos permitir, porque si se afecta la tranquilidad, la paz, la seguridad que tiene que haber en un establecimiento educacional, se afectan los derechos de todos los integrantes y se afecta el derecho a la educación. Pero también le diría que quienes venden soluciones mágicas, con este proyecto de ley todo se soluciona, con esta, es mentira. Porque estos problemas son problemas complejos y requieren soluciones complejas. Esto no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, pero hay que empezar a atacar no solo los síntomas, sino también la enfermedad, el problema de fondo. Entonces, discutamos de sanciones, ok, sanciones proporcionales y ajustadas a derecho, pero también empecemos a atacar otras situaciones, los problemas de salud mental, la situación con las redes sociales de los jóvenes, la violencia en la sociedad que también impacta en la niñez. Entonces ahí tenemos mucho por hacer y es hora de que empecemos a abordarlo en serio y no solamente para el titular de mañana, sino también para pensar en los resultados que tienen las comunidades educativas. Y créanme, apoderados y apoderadas, que nosotros estamos muy preocupados de esto, pero hay que hacerlo bien. 9 de la mañana con 52 minutos conversamos con la diputada Emilia Schneider del Frente Amplio, quien es integrante de la Comisión de Educación. Diputada, primera vez que está con nosotros en puranoticia.cl y sin duda esperamos tenerla más seguido. Por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias, querida diputada. Que tenga muy buen día. Me escucharon y vieron. Bueno, y seguimos en el mismo tema porque la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de escuelas protegidas, por lo que la iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast quedó lista para convertirse en ley. El proyecto busca fortalecer la seguridad, el orden y la convivencia respetuosa dentro de las comunidades educativas. Para abordar sobre este tema estuvo con nosotros la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha. Bueno, recién lo revisábamos, ¿cierto, diputada? Que el Congreso finalmente decidió despachar a ley el proyecto de las escuelas protegidas, una iniciativa que busca, ¿cierto?, fortalecer la seguridad, la convivencia dentro de los establecimientos educacionales. Usted precisamente respaldó esta propuesta y queremos conocer su visión sobre el impacto que tendrá. ¿Por qué usted considera que es necesario justamente este proyecto en el contexto que viven actualmente muchos establecimientos educacionales? Bueno, lo primero es señalar que es muy relevante porque los tiempos han ido evolucionando. Hoy día, lamentablemente, la educación no se vive como se vivía, no sé, hace 15, 20 años atrás y mucho más atrás. Hoy día, lamentablemente, y post pandemia además, se aumentó, se exacerbó lo que es la violencia en los establecimientos educacionales y más aún, hoy día hay también un aumento en el microtráfico de drogas, en el crimen organizado, que además los niños hoy día, y eso es un tema que hay que verlo no solamente desde una perspectiva de educación, sino que mucho más amplio, están a la merced de la delincuencia. Y eso ha generado que hoy día los establecimientos educacionales sufran una violencia mucho más agresiva y que tiene que ver con el porte de armas. De hecho, yo creo, y esto también lo he conversado con directivos de la región de Ñuble, que es la que yo represento,
quizás si hubiésemos tenido una ley como esta, el caso de Atacama se hubiese prevenido. Hubiésemos tenido una, en este caso, inspectora, quizás cumpliendo con sus funciones y no asesinada y lamentando todo Chile lo sucedido. Porque Esto usted, mismo diputada, pasó, considera que esta ley entrega herramientas que hoy los directores y las comunidades educativas no tienen. Efectivamente, hoy directores, y esto es real, yo tuve la oportunidad de conversar con un director en mi semana distrital y me decía, diputada, si bien es cierto, hay algo que la ley no me permite, que es revisar las mochilas, pero en una oportunidad tuve que hacerlo, arriesgándome a lo que significa no tener la facultad legal de hacerlo, y pudo prevenir algo mayor porque efectivamente encontraron un arma dentro de las mochilas del estudiante, que fue además denunciado por un compañero que fue amenazado por el estudiante. Entonces, yo creo que esta ley viene a otorgar herramientas y facultar legalmente a los directores, a un personal capacitado, obviamente, a poder tener herramientas para prevenir el porte ilegal de armas dentro del establecimiento educacional. Bueno, diputada, usted justamente hablaba, ¿cierto?, de la revisión de las mochilas. Algunos sectores sostienen que estas medidas, ¿cierto?, vulneran incluso los derechos de los estudiantes, las encuentran un poco invasivas. ¿Qué respuesta usted tiene a estas críticas? La ley contempla todas las medidas para que, si bien es cierto, el tema de indagar, ¿cierto?, en elementos personales del estudiante, es complejo, pero contempla todas las medidas y resguardos la ley para que sea lo menos, ¿cierto?, agresiva, invasiva. De hecho, contempla protocolos, ya que primero hay una notificación al estudiante, ¿cierto?, el hallazgo de elementos. Si hay una negativa del estudiante, se reporta al apoderado, a carabinero. Hay una cantidad de protocolos que resguardan la integridad del estudiante, y por supuesto creo que acá lo más importante, además de resguardar al mismo estudiante, es resguardar a la comunidad educativa. Entonces yo creo que acá la ley es lo bastante cuidadosa para no infringir los derechos que pueda tener un estudiante en este caso. Por otro lado, diputada, esta ley, ¿cierto?, hace la prohibición del uso de capuchas, esto dentro de los establecimientos educacionales. ¿Qué tan relevante usted considera justamente esta prohibición? Me parece una consideración bastante acertada, ya que, bueno, en mis tiempos, no soy una generación tan atrás, pero el establecimiento educacional, al menos donde yo estudié, era muy estricto en ese tiempo, donde es importante que el estudiante pueda tener al descubierto su rostro. Efectivamente, hoy día puede suceder que una persona X se pueda hacer pasar por un estudiante, y como anda encapuchado, nadie tiene cómo saber quién es. Entonces yo creo que el resguardo acá es mucho mayor, y esta es una consideración que encuentro muy acertada y que además recupera el orden, porque creo que lo más importante acá es que los profesores puedan tener un resguardo. Hoy día nosotros sabemos cuál es la cantidad de demanda que hay de nuevos docentes. Básicamente no hay mayor demanda, muchos profesores ya no, o muchos jóvenes ya no quieren ser profesores por lo que significa el riesgo que corren. Hoy día tenemos docentes que son agredidos en las salas de clase, tenemos directivos, tenemos auxiliares que son agredidos, y yo creo que acá el mayor resguardo que podamos entregar es importante. Por eso creo que es una consideración bastante acertada que los estudiantes puedan andar a rostro descubierto, porque es lo que corresponde. Conversamos a esta hora con la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, quien también es integrante de la Comisión de Educación debido a este despacho, ¿cierto?, la ley del proyecto Escuelas Protegidas. La ley contempla también sanciones, diputada, para estudiantes que estén involucrados en hechos graves de violencia. ¿Usted considera que esta es una señal necesaria, ¿cierto?, parte de esta ley? Es una señal muy necesaria, porque el que tengamos hoy día medidas disuasivas, quiero decir que hoy día, por ejemplo, el tema de la gratuidad, que es un tema que fue bastante polémico dentro de la discusión, creo que es una medida que ayuda a porque que recordemos, diputada, disculpe que le interrumpa, recordemos quiere que nos cometer un escuchan, nos delito, ven a que esta quiere hora de la cometer, mañana, ¿cierto?, algún tipo
de agresión mayor la piense al menos 2 veces, o voy Sí, a porque quería cometer un recordar, delito, o diputada, lo voy a que usted se está hipotecar mi futuro. refiriendo, que la ministra, cierto, confirmó que es una pérdida temporal de este beneficio de gratuidad por 5 años, ¿cierto? Tras haber cometido un hecho grave en violencia Exacto. escolar. Son 5 años los que queda suspendido este beneficio. Exacto, porque lo único que queda restringido, ¿verdad?, es el acceder al beneficio, no al derecho a la educación, porque son dos cosas, el beneficio de esta gratuidad y el derecho a la educación, que es el derecho al que no se toca. El beneficio es el que queda restringido, ¿verdad?, a 5 años, pero además es un elemento disuasivo para que el estudiante que quiera cometer un delito por lo menos lo piense 2 veces. Vuelvo a insistir, o quiero hipotecar mi futuro, o en definitiva voy a cometer delito no importando nada. Yo creo que eso ayuda un poco a la reflexión del estudiante y a restringir un poco los hechos que hoy día últimamente han ocurrido. Diputada, por otro lado, ¿usted cree que este proyecto de ley se compatibiliza finalmente la seguridad, cierto, que necesitan los niños, con también el respeto justamente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sin duda, porque el mayor derecho que existe hoy día es poder estudiar en un ambiente seguro y tranquilo para desarrollar con mayor capacidad, ¿cierto?, el ámbito educativo. Entonces, por lo tanto, creo que con mayor razón esta ley converge, ¿cierto?, con ese derecho que tienen los estudiantes a acceder, ¿cierto?, a la educación de manera segura y tranquila. Por lo tanto, creo que en ningún caso se puede contradecir con algún derecho, sino más bien recupera el orden, la seguridad y el respeto dentro de las salas de clase de las mismas comunidades educativas. Por lo tanto, vuelvo a insistir, yo valoro mucho esta iniciativa de ley. Probablemente hay cosas que no quisiéramos estar legislando, pero como esta es una que estos tiempos estamos enfrentando, como en un momento se dio el debate, ¿cierto?, de el tener o que los directores, ¿cierto?, tuviesen la facultad de instalar pórticos en la entrada de los establecimientos educacionales. Uno, digamos, condiciones en que por mucho tiempo se vivió, que uno iba a los establecimientos educacionales, podía desarrollar en forma segura todo lo que es el ámbito académico, ¿cierto?, donde uno va a formarse, pero finalmente los tiempos han cambiado, las formas han cambiado y lamentablemente hoy día tenemos que legislar hacia eso y actualizarnos hacia la realidad que enfrentamos como país. Espero que esto en algún momento pueda cambiar, que podamos recuperar la seguridad en nuestro país y por supuesto recuperar la seguridad en los establecimientos educacionales para dar certeza a las familias que quedan preocupadas todos los días por lo que pudiese pasar con su hijo dentro del establecimiento educacional. Conversamos a esta hora de la mañana con la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, quien también es integrante justamente de la Comisión de Educación. Todo esto debido al despacho ya al Senado del proyecto de la ley Escuelas Protegidas. Diputada, por otro lado, otro de los quizás aristas que contempla esta ley, que justamente lo que quizás lleva a esta violencia escolar, es la pérdida de la autoridad, ¿cierto?, de la pérdida de la institucionalidad. ¿Usted cree que esta ley ayudará justamente a recuperar a las autoridades también este mando, ¿cierto?, dentro de los establecimientos educacionales? Sí, lo primero, aclarar que no pasó al Senado, sino más bien ahora se despachó a ley, que lo que votamos ayer fue más bien las diferencias que se aprobaron en el Senado, ahora se fue a ley. Perfecto, ¿verdad? Para Que venía aclarar ya de regreso desde el Senado, volvió a la comisión y ya está en pleno despacho. Exacto, ahora ya se fue a ley y sí, es una norma, es una ley que, como lo dije hace unos minutos, lo que busca es recuperar el orden, recuperar la seguridad y recuperar la autoridad de quienes están a cargo de la educación, que son los directores, que son los docentes principalmente, que tienen que enfrentar esta ola de violencia en las aulas de clase. Muchos, de verdad que hoy día valoramos más que nunca el docente, el que está, ¿cierto?, con los estudiantes. Obviamente esto no
no es que pase en todos los establecimientos educacionales, pero hay un porcentaje altísimo. De hecho, la superintendencia habla del aumento sostenido que ha habido, no solamente de denuncias de la convivencia escolar, ¿cierto?, sino que además en un 120% ha aumentado la denuncia por agresión a personas, a adultos, quiero decir, dentro de las comunidades educativas. Entonces, hoy día lo que busca justamente esta ley, o uno de los propósitos que tiene, es que estas personas que hoy día trabajan en la educación, los asistentes de la educación, los auxiliares, los inspectores, los directores, los mismos profesores, puedan recuperar esa autoridad que tenían hace 15, 20 años atrás, hace 10 años atrás. Diputada, por otro lado, algunas personas, ¿cierto?, algunos también parlamentarios que no apoyan en todo, ¿cierto?, esta ley, sostienen que justamente este proyecto pone demasiado énfasis en la sanción y poco en la prevención. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en ese sentido, efectivamente, este es un proyecto que también tiene un componente preventivo. Buscamos prevenir que ocurran hechos mayores como los ejemplos que mencionábamos hace un rato. Pero creo que este proyecto apunta precisamente a generar sanciones, ¿cierto?, disuasivas, pero yo sí, y esto es algo que también lo mencionamos en su momento en la discusión, creo y que tenemos que trabajar en una iniciativa que entregue otra herramienta. Hoy día, bueno, fortalecer el tema de la convivencia escolar, por supuesto, ahí ya hay una herramienta, de hecho tenemos leyes que hay que ver cómo van a funcionar en materia de prevención, pero también creo, y esto es algo que hemos planteado, de esto tenemos proyecto de ley que presentamos al periodo anterior, que tiene que ver con la educación socioemocional que se le entrega a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, sino que también a los docentes, y yo creo que aquí hay que trabajar de forma paralela en distintas iniciativas, y me imagino que ahí el Ministerio también tiene un plan de trabajo, y esperamos también poder fortalecer aquello y trabajar de forma paralela. Este es un proyecto que se hace cargo en parte de la violencia, pero sin duda tenemos que trabajar en algo mayor que tenga que ver con la prevención. Y obviamente acompañado de eso de la salud mental, que es otro tema que hay que abordar en un debate paralelo, digamos, al que hoy día se ha dado con escuelas protegidas. Conversamos a esta hora con la diputada, también integrante de la Comisión de Educación del Partido Social Cristiano, Sara Concha. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de despedirnos, le quiero preguntar qué espera usted que cambien los colegios justamente a partir de la entrada en vigencia de esta nueva normativa. Bueno, lo que nosotros esperamos es lo que señalé al inicio, que el propósito de este proyecto, que es entregar orden, seguridad y devolver la autoridad en los establecimientos educacionales, se pueda concretar, porque finalmente eso es lo que esperan también las familias y lo que esperan también los directores, quienes además han pedido también tramitar esta iniciativa, porque entrega herramientas efectivamente para poder ejercer la autoridad, para poder mantener el resguardo de la seguridad de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, yo espero que el objetivo de la ley con la que se crea esta ley se pueda cumplir en su cabalidad. Y bueno, más que nada agradecer la invitación a poder conversar con ustedes, y obviamente siempre esperamos que lo que se legisla, ¿cierto?, pueda cumplir el propósito y que finalmente pueda beneficiar en alguna manera, ¿cierto?, o pueda aportar a lo que es la inseguridad que se vive dentro de los establecimientos educacionales. Y todo esto, por supuesto, por el bien de niñas, niños, adolescentes y justamente toda una comunidad escolar que precisamente añora esto, la recuperación, bien digo, de los espacios, sobre todo en la educación. Conversábamos con la diputada Sara Concha del Partido Social Cristiano, quien es integrante de la Comisión de Educación. Muchas gracias, diputada, por haber estado con nosotros esta mañana, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día. Y con estas 3 entrevistas destacadas hemos llegado al término de esta edición de Conexión Puranoticia.cl. Mi nombre es Antonia Benítez y los quiero invitar a que sigan la sintonía de Pura Noticia para que así se entere de más informaciones de la región, de Chile y de todo el mundo. Aquí usted nos ve, nos escucha y también nos lee.
Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Conexión Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos puranoticia.cl.